Que la paz de Dios sea con todos, de verdad, y gracias a Dios por este día, por este domingo. Ya 10 de enero, esto va rápido, ya huele a tamales, pero de Semana Santa, ¿verdad? De Semana Santa. Y no sé cuántos tamales pudieron comer en diciembre, pero como que estuvo más lento el asunto, ¿verdad? Este año, como que hubo menos tamales. Si yo me comí una piña, hermanos, comí mucho, ¿verdad? Bueno, parte de lo que nos ayuda por todas las hamburguesas que comimos también durante la pandemia y la pizza que nos dieron 8 kilos de más. Dice el doctor, ¿verdad? Y tengo que hacerle caso. Y aparte de que lo dice el doctor, lo dice la pesa. Entonces hay que hacer más caso. Damos gracias a Dios, hermanos, orando. Esta semana, si Dios quiere, vamos a estar viajando a Puerto Jiménez. Vamos a estar dando allá. En realidad yo iba solamente a hacer un trabajo de motivación llevando 40 días en la palabra, pero me pidieron que llevara lo que es Iglesia con Propósito. Miras cómo la gente se está interesando en Iglesia con Propósito. El pastor de la Clínica Bíblica me pidió que este año le diera Iglesia con Propósito y 3, 4 pastores de la zona sur quiere que les dé. Entonces tengo que ir también a un trabajo de capacitación de lo que hemos recibido. Seguramente lo vamos a volver a dar en la iglesia. Pero la Iglesia con Propósito quita muchos dolores de cabeza. Todavía nosotros estamos en un camino de toda una implementación. Dice que cuando Dios hace un hongo dura 6 días, pero que cuando quiere hacer un roble dura 60 años. Así que uno decide qué es lo que Dios quiere hacer con uno, ¿verdad? Algo sólido, un fundamento. Un edificio de 100 pisos dura más de año y medio, solamente fundando las cosas y no se ve nada y la gente sacando plata y plata y plata. La Iglesia con Propósito tiene eso, hermanos, es un fundamento. Creo que esta iglesia ha mejorado mucho, hermanos, en cuanto al orden, en la capacitación y el trabajo. Creo que hay muchas cosas que trabajan por sí solas. Cuando yo veo las transmisiones de los sábados, yo me siento muy contento. Digo, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no sé ni qué están haciendo, simplemente están coordinando y Dios está bendiciendo. También está bendiciendo a través de las predicaciones también. Está sin sonar el micrófono, ¿verdad? Estamos teniendo algún problemita ahí, puede ser la antena del micrófono o algo por el estilo, porque sí ha estado fallando. Como les decía, hermanos, vamos allá a esa capacitación y espero que usted esté orando. Por eso le pido que también esté colaborando con lo que es la marcha misionera. La marcha misionera es para todo eso. Ahora en diciembre, a finales, pudimos mandar una buena ofrenda allá en Nicaragua. Mandamos para 4 diarios también que pudieran comprar y bendecir a algunas familias de allá. Y entonces todo eso es porque usted lo da. Dimos 134 diarios el año pasado, dimos 4 diarios más allá en Nicaragua, 134 acá en Costa Rica. Y creo que eso es una bendición y que usted sepa que el dinero y todo lo que usted trae, hermanos, se está llevando a los fines que se dijeron que se iban a llevar, que no se está desviando para otros lados. La iglesia sigue adelante, tenemos que trabajar en los proyectos que tenemos de alfabetización, del plan PEACE, incluso escuela dominical, hermanos, para ver si el otro mes ya podemos empezar con un ritmo. De todas maneras, vea cuántos niños hay hoy. ¿Cuántos niños hubo ayer? ¿Cuántos niños están viniendo a la iglesia? Entonces el trabajo de la escuela dominical pues va a ser diferente, hermanos. Y podemos con los protocolos, si hay que darle guantes a los huilas, se les dará guantes y mascarilla y que estén aislados mientras hay la lección y se les da en el momento en que juegan, porque no podemos tenerlos solo en clase, pero en la clase, si los tenemos aislados, de pronto pueden estar sin guantes ni nada, ¿verdad? Pero cuando van a jugar es inevitable el roce. De hecho, ya las escuelas empiezan el trabajo, si Dios quiere, presencial, y piden a cierta edad que lleven mascarilla, no a todos. Pero yo creo que, hermanos, la iglesia tiene que seguir trabajando y de eso es de lo que se trata. Hoy vamos a estar hablando acerca de las promesas de Dios para el que da. Y, gracias, Tito. Y la idea, hermanos, es continuar con una serie acerca de las promesas de Dios. Terminamos el año hablando de las promesas de Dios. Y puede ser que diferentes pastores tengan diferentes temas para este año. Y a veces empezamos y necesitamos ponerle un tema, decir, este es el año de la redención, y este es el año de la restauración. Y el año pasado fue el 2020, pero fue lo que más nos faltó, visión. Porque si hubiéramos estado más ahí metidos, pues Dios hubiera revelado cosas. Pero fue el 2020, la visión 2020, la visión perfecta. Y nos faltó visión, hermanos, o nos faltó meternos más en la presencia del Señor. Pero este año, hermanos, yo he sentido en mi corazón empezar
con este tema de las promesas, que fue algo que terminé, y yo le decía a mi esposa Lili, Dios me ha inquietado a hablar de las promesas de Dios, me ha inquietado a reclamar sus promesas, me ha inquietado a hablar de acuerdo a sus promesas. Así fue como terminamos el año, hermanos, diciendo que hay dos cosas que Dios no puede hacer, ¿se acuerda? La primera, Dios no puede mentir, Dios no miente, ¿estamos bien? Tenga eso presente siempre en su vida, hermanos. Dios nunca miente, en otras palabras, Dios es confiable. ¿Usted puede decir amén? Yo puedo confiar en Dios. Cuando Dios habla, Dios no habla chanfluntias, yo le creo a Dios. No solo creo en Dios, le creo a Dios. Lo que Él dice en su palabra, dice que es un sí en las promesas de Dios y un amén. Son en Cristo, en sí, en Cristo es que son las promesas de Dios. Y lo segundo que Dios no puede hacer, dice, es que Dios no puede mentir. Perdón, Dios no puede mentir. Y lo segundo, Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Esa palabra en Hebreos ha transformado mi corazón, ha transformado mi vida y ha transformado mucho de lo que yo tengo de visión en el Señor, hermanos. Seguimos trabajando en lo mismo, seguimos escudriñando las Escrituras, más bien más que nunca, hermanos, pero teniendo aquí en la mente que Dios nunca miente, o sea que si Él dijo algo es cierto, y que Dios nunca, porque no puede dejar de cumplir sus promesas. Leía acerca de un estudio de más de 8,000 promesas en la Biblia, un erudito. Alguien dijo 3,000, más de 3,000, más de 7,000, y lo último que leía era un hombre que se dedicó a leer la Biblia por muchos años y a sacarlo, y encontró más de 8,000 promesas en la Biblia. Así que hay más de 8,000 promesas en la Biblia, y la Biblia dice que Dios no puede dejar de cumplir sus promesas. Con eso en mente, hermanos, seguimos el estudio que la semana pasada empezamos acerca de las promesas de Dios, de por qué creemos en las promesas de Dios, de cómo, hermanos, empezar a soñar en grande, ¿se acuerda? Que así es como se toman las promesas de Dios, y además de eso, hermanos, de empezar poco a poco. Son los dos puntos importantes de las promesas de Dios. Piense en grande, que cuesta mucho, y segundo, empiece poco a poco. Estamos sin aire, hermanos, porque estoy con tos, y ayer hubo un momento en que me agarró un ataque de tos increíble. Ya pasamos la gripe, no es COVID, para que no le dé miedo. De todas maneras, sí tratamos de estar predicando con careta durante el tiempo en que nos sentíamos más congestionados. Las promesas de Dios para el que da. Hay muchas promesas en la Biblia acerca de las personas que dan, y la palabra promesa, les decía, aparece, según un erudito que hizo el estudio, más de 8,000 veces en la Biblia, hermanos. Hay promesas que están allí, un montón de promesas, y tenemos que saber que Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Ahora, hay algo en la vida secular que se llaman seguros de vida, o seguros médicos, o seguros de incendio, o seguro de hogar, o seguro de carro. ¿Estamos bien? Entonces usted tiene un seguro, tiene un carro, tiene un seguro full coberturas. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa si ese carro tiene un choque contra otro carro? Ya a usted no le interesa tanto si el carro es muy caro, porque hay carros muy caros en la calle, y para eso son los seguros. No le interesa si su hogar tuvo un incendio o algo por el estilo. Si usted tiene un seguro que tenga esa cobertura, hermanos, usted muy probablemente se va a sentir muy seguro, porque para eso son los seguros. Ahora, los seguros son una renta inmediata. ¿Qué es lo que hace un seguro en términos de las aseguradoras? Los seguros trasladan el riesgo a una tercera persona. Eso es lo que hace usted con un seguro. Usted puede hacer dos cosas. Si usted tiene temor de que pueda venir un terremoto, que venga un incendio y se le queme su casa o se derrumbe, usted puede guardar varios millones durante su vida, y en caso de que pase algo, le echa mano a 50, 60 millones que usted necesita ahora para construir su casa. Eso es un ahorro que usted puede hacer. Claro que cuando termine de ahorrarlo, de aquí a 20 o 30 años, entonces usted, la casa ya eso no le alcanza pues, ni para hacer el jardín. La otra manera en que se hace es mediante un seguro. Un seguro es una renta inmediata que usted le traslada el riesgo a la aseguradora. De hecho, hasta las aseguradoras como el INSS tienen reaseguros. Cuando son seguros muy caros de empresas químicas, de Intel o otras cosas, ellos los reaseguran con una empresa norteamericana, una empresa inglesa. Entonces, ¿qué pasa si hay un siniestro o algo? Ellos lo que pagan es el deducible. El deducible es la parte que a mí me toca pagar en el seguro. El seguro me cubre el 80% y yo pago el 20%. O sea, si mi casa está asegurada en 100 millones, por decirle algo, y sufre un incendio y tiene pérdida total, ellos me van a cubrir 80 millones. 20 millones los tengo que cubrir yo. Generalmente con el 80% yo puedo construir mi casa de nuevo. Lo que le quiero decir es que si usted tiene un seguro que cubre ciertos riesgos y usted le pasa alguna eventualidad, usted está seguro. ¿Estamos bien en eso, hermanos? Así son las promesas de Dios.
Cuando usted conoce las promesas de Dios, usted puede vivir seguro sabiendo, hermano y hermana, que en caso de que algo le esté sucediendo hoy en día a usted, o le suceda dentro de un tiempo, usted está seguro. ¿Por qué? Porque está cubierto por una promesa de Dios. Si es una promesa económica, si es un asunto de salud, si es un asunto, hermanos, de que me quedé sin trabajo, de que un hijo mío, etcétera, etcétera. Hay más de 8,000 promesas en la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los cristianos? No conocemos las promesas de Dios. Y por eso nos frustramos. Y por eso, hermanos, pasamos cansados. Y por eso tenemos miedos, porque no conocemos las promesas de Dios. Si conociéramos las promesas de Dios, podríamos estar más tranquilos. Y es lo que yo quiero hablar en esta serie, es lo que Dios ha puesto en mi corazón, es lo que Dios ha tratado fuertemente. Hermanos, ore de acuerdo a las promesas de Dios. Usted está pidiendo por la salud, ore creyendo que hay una cobertura en la Biblia de salud, que la Biblia dice, yo soy tu sanador. Que la Biblia dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Y yo tengo que orar creyendo. ¿Por qué? Porque Dios es confiable 100% y porque Dios nunca deja de cumplir sus promesas. ¿Ok? Hay 3 cosas acerca de las promesas de Dios que queremos que usted sepa en esta mañana a manera siempre de introducción. Lo primero que yo quiero que usted sepa acerca de las promesas de Dios es que Dios quiere que yo base mi vida en sus promesas. Dios quiere que yo base mi vida en las promesas de Dios. Yo debo caminar, yo debo vivir. La gente tiene nervios, la gente tiene miedo a perder el trabajo, la gente tiene miedo a un montón de cosas, pero si usted tiene un seguro acerca del trabajo, ¿qué importa si perdió su trabajo? No conocemos las promesas de Dios. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. No conocemos. Deberíamos entonces vivir de acuerdo a las promesas de Dios. Es lo primero que Dios quiere acerca de sus promesas. Leemos la Biblia, hay una promesa en lo que leí hoy. Apuntémosla, ¿cuál es? Dios dice que siempre estará conmigo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo segundo que Dios dice acerca de sus promesas y me enseña en la Biblia es que hay 2 tipos de promesas. Hay 2 tipos de promesas en la Biblia. La primera, hay promesas incondicionales. ¿Qué quiere decir eso? No hay condición. Hay promesas incondicionales. Dios no pide que haga nada. Dios no me pide que haga nada a cambio para darme la promesa. Una promesa incondicional, por ejemplo, puede ser acerca de su segunda venida. Dios dice que viene por segunda vez. ¿Cuántos dicen amén? Pero no hay ninguna condición. David, lo hemos dicho muchas veces. Hay gente que dice, es que Dios no va a venir porque usted lo está deteniendo. Nada detiene la venida del Señor. Dios no viene porque todavía no es el tiempo. Cuando sea el tiempo, Él va a venir. O sea, no hay ninguna condición para que Dios venga. Hasta que se haya predicado este evangelio en todo el mundo. No, eso no lo detiene. Además de que Dios podría predicarlo en un abrir y cerrar de ojos. Y abrir una pantalla en el cielo y que todo el mundo lo lea. Y el que no sabe leer le saca una voz. Dios puede hacer lo que quiera. Si esa fuera una condición para que Él viniera. Entonces hay promesas incondicionales, pero hay promesas condicionales. La mayoría de promesas para nosotros son promesas condicionales, que se basan en tu fe, se basan en tu obediencia, y es cuando Dios dice, si usted hace esto, yo voy a hacer esto. Es cuando decimos que toda bendición tiene una condición, o que toda promesa tiene una premisa. Toda promesa en el Señor que Dios nos da a nosotros tiene una condición, no son incondicionales. Incluso la salvación yo tengo que aceptarla. Yo tengo que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. En otras palabras, si no cumplimos, no vamos a recibir. Cada promesa tiene una premisa. Lo tercero que tenemos que saber acerca de las promesas de Dios es que Dios hace promesas por 2 razones. Dios nos hace promesas por 2 razones. Primero, Dios nos hace promesas para que confiemos, enseñarnos a confiar en momentos difíciles. Dios hace promesas para enseñarnos a que usted confíe en los momentos difíciles. En el Salmo 119:50, en la palabra de Dios para todos, dice, tu promesa es, la promesa que Dios me hace es mi consuelo cuando sufro, y tu palabra me devuelve la vida. Palabra de Dios para todos, ahí está escrito. Si no hubiera circunstancias malas, si no pasáramos por circunstancias difíciles, usted y yo no necesitaríamos las promesas de Dios. Pero las promesas de Dios es para enseñarnos, hermanos, a confiar en Dios en momentos difíciles. ¿Se acuerda que Dios cambia nuestros planes?
y que cambia nuestros planes para llamar nuestra atención, que cambia nuestros planes para que sepamos que siempre Él va a tener un plan mejor. Pero el tercer punto acerca de cuando Dios cambia nuestros planes es que Dios quiere que sigamos confiando en Él. No importa lo que pase, no importa lo que pasó en este 2020, porque Dios cambió los planes de todo el mundo. Yo sigo confiando en Dios. La Biblia dice que aunque se traspasen los montes a lo profundo de la mar, nosotros vamos a seguir creyendo en Dios y confiando en Dios. Vivir en fe, y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Vivir por fe es vivir de acuerdo a las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en algo que Dios me prometió. No sé cuándo será, como vamos a ver más adelante. No es que Dios promete hoy y necesariamente mañana lo recibo, o cuando siembro, porque vamos a hablar del dar. No es que yo doy hoy algo y mañana estoy esperando que la chequera diga algo, o que la cuenta del BAC diga algo, la de Mutual. No. Generalmente uno siembra en una estación, recibe en otra estación. Siembra en un momento y recibe en otro momento. Tu promesa es mi consuelo cuando sufro. Salmo 119, 14. Tú me das refugio y protección. Tus promesas me llenan de esperanza. Cuando tenemos problemas, cuando necesitamos dónde escondernos, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo, porque tú me das refugio y protección, y tus promesas me llenan de esperanza. Si aprendemos a vivir de acuerdo a las promesas de Dios, que es una de las cosas que Dios tiene en la Biblia, usted y yo vamos a tener esperanza y vamos a tener paz, hermanos. ¿Por qué? Porque hay promesas acerca de lo que usted está pasando. No importa lo que usted esté pasando, no importa lo que usted vaya a pasar, hay muchas promesas acerca de eso. Si todo estuviera bien, hermanos, usted y yo no necesitaríamos ir a las promesas de Dios. Es cuando las cosas están mal que vamos a necesitar las promesas de Dios. En otras palabras, Dios nos da promesas para ayudarnos, Ramón, en los momentos difíciles. Entonces, nos da promesas para enseñarnos a confiar en Él. Y segundo, Dios nos da promesas para parecernos más a Él, para ser más parecidos a Él. Recuerden que uno de los propósitos de Dios, de la iglesia, cuando hablamos de iglesia con propósito, es el discipulado. Y el discipulado lo que quiere es que seamos más como Jesús, que lleguemos a ser más como Jesús. Porque la Biblia dice que eso va a pasar hasta que lleguemos a la altura, la profundidad, la anchura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se dio a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no se apegue a nada. Cristo no se apegó incluso al ser igual a Dios. Las promesas de Dios son dadas para que seamos más como Dios, para que confiemos más en Él. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4, la primera parte. Primera de Pedro 4, primera parte, dice: así nos dio promesas preciosas y valiosas, confiando en ellas, entonces ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo. Nos dio promesas preciosas y valiosas, y confiando en ellas vamos a ser semejantes a Dios. Cuando usted y yo confiamos en sus promesas, nos parecemos más a Jesús. Ahora, aquí hay una pregunta del millón. ¿De cuál tema cree usted que hay más promesas en la Biblia? ¿De cuál tema cree usted que hay más promesas en la Biblia? Hay más de 8,000. ¿De cuál tema cree usted que hay más en la Biblia? Podría ser, la Biblia dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Yo diría que del amor. Pero no. De la fe, tampoco. De la paciencia, tampoco. De la esperanza, tampoco. El tema que lleva más promesas en la Biblia es acerca del dar. Es acerca de la generosidad. Es cuando Dios promete más cosas. Ahora, ¿por qué Dios hace más promesas en la Biblia acerca del dar, o de ser dadivoso, ser generoso? Primero, porque Dios es generoso y Dios quiere que seamos como Él. Si hay algo que Dios quiere, hermanos, es que seamos como Él en cuanto a la generosidad. Decía ayer que hay un programa norteamericano, yo no sé si todavía, un día estos pude ver un capítulo, antes me encantaba mucho. Tomaban una familia, la escogían y llegaban: ¿dónde está la familia Vargas? ¿Se acuerdan? Y llegaban y la gente salía como locos.
es como un straight my color, algo así, y llegaban y le cambiaban la casa, y a mí me hacen eso, hermanos. Una semana los mandaban de vacaciones, y en una semana los vecinos y los empresarios se venían y le hacían la casa nueva, David, todo, hasta los impuestos les pagaban y la comida, porque es carísimo. Y hace poco que pude verlo, hermanos, había una familia de un policía de negro, no puedo decir de otra manera, de raza negra, y era un hombre que andaba en las calles de Los Ángeles, pero andaba agua, ropa, cobijas, y cuando veía un indigente él salía y le ayudaba, y preparaba junto con su familia en la cochera, preparaba sándwich y alimentos para llevárselo a los indigentes. Buenísimo. Pero su casa se estaba cayendo. Yo nunca había visto una casa de un gringo tan fea, y la casa estaba pegada con esa cinta gris más de una ventana porque se caía, y había huecos en las paredes, y nada funcionaba. Bueno, a ese fue al que le tocó que le hicieran el cambio extremo, ¿era así en inglés y en español? El cambio extremo de la casa. Pero lo que me llamó la atención mucho, es que sus hijos adolescentes y jóvenes se involucraban con él y se levantaban en la madrugada a preparar los sándwiches y abrigos y todo, y a veces salían con él a repartir cuando no era en la patrulla, porque eso es prohibidísimo allá. Se involucraban en la visión del papá. Y la esposa también, una mujer muy elegantona, y se involucraba. Pero no cuidaban tanto, tal vez no estaban tan bien de la casa ni eso, porque daban mucho. Bueno, Dios los bendijo y les dio una casa nueva. Pero también me llamó la atención que este hombre, este policía, lo había aprendido porque su papá era igual. Y seguramente hay generaciones de gente dadivosa. Bueno, era tan dadivoso que en la casa de su papá criaron a 40 muchachos de la calle. Qué buena familia, ¿verdad? Me imagino que en años y todo, pero el hombre traía gente y la adoptaba y para que se regenerara y todo. Conchita, gente con visión, pero me encantó porque la familia copiaba lo que vio. Y Dios quiere enseñarnos a ser generosos, Él es generoso, porque también nosotros vamos a enseñarle a las siguientes generaciones a Dios, que sean generosos. Dios es generoso y quiere que seamos generosos como Él. Juan 1:16, nueva versión internacional, dice: de su plenitud todos hemos recibido gracia. Recuerde que gracia es lo que Dios nos da, que no merecemos, sobre gracia. Dios nos da y nos da de su plenitud. Ahora, ¿cuánto tiene Dios? Tiene un montón. Dios quiere que seamos de tal padre, tal hijo, de tal palo, tal astilla. Y lo segundo, Dios nos enseña a dar y hace más promesas sobre dar, porque dar es difícil. Y ahora, ¿por qué dar es difícil? Porque desafía nuestro ego. La semana pasada dijimos, hermanos, piensen grande. Vimos la promesa de que si dijeras a este monte, quítate y échate al fondo de la mar, Él lo haría, si creyéramos, si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Y el primer punto para trabajar las promesas de Dios, dijimos, hermanos, piensen grande. Y la mayoría de nosotros pensó en nosotros. ¿Cuál era la montaña más grande que teníamos por delante, etcétera? Porque nos cuesta mucho pensar en los demás. Somos más egoístas. Después aprendimos también a pensar a los demás. Y cuando pensamos en los demás, Dios también va a resolver nuestros problemas. Ciertamente mi carro necesita unas reparaciones, pero yo no le voy a pedir un carro nuevo. Hay gente que no tiene carro y que lo ocupa. O lo que ocupa es un caballo para viajar en el campo, pastores. Estoy predicando en Guatuso y el hermano Carazo no tenía ni cómo lo llevaran a una obrita que quedaba allá por Buenavista de Guatuso. Y yo digo, caramba, y a veces se parqueaban unos carros 4x4 ahí enfrente de la iglesia. ¿Y por qué no decirle, hermano, pastor, si usted ocupa que lo lleve a la obra, yo lo llevo a pie con ese sol de Guatuso? Hay gente, hermanos, que a veces es ingrata, hay gente que necesita más que yo, entonces para qué yo, el carro mío se la juega, si Dios quiere dármelo y cambiar pura vida, pero no es la prioridad. Hay otras montañas grandes que la gente, hay una montaña como la del hijo de mi sobrino Wilkie, que Dios necesita, que yo le pido a Dios que lo opere, hermanos, de su aparato circulatorio, que tiene sus venas expuestas, que tiene una vena muy grande en su penecito, que es peligroso, y es peligroso operarla también. Necesita más que yo pida por Samuelito y por Luciana. Yo pido por Samuelito y Luciana, pero primero voy a pedir por Marcel. Podemos estar prendiendo el aire a ratitos y quitarlo, porque sí está caliente. Entonces, hermanos, dar es difícil. Y todo lo que usted y yo tenemos es por gracia, es por generosidad de Dios. Y Dios quiere que seamos como Él. Por eso es que vamos a ver las promesas de Dios sobre dar. Son cientos de ellas. Hay diferentes tipos de promesas y grupos
acerca del dar, pero vamos a ponerlo en 9 grupos, no podemos verlos todos, pero vamos a ver 9 grupos de promesas que Dios da cuando usted y yo somos generosos y cuando usted y yo damos. Número 1, el primer grupo de promesas acerca del dar que Dios da es, Dios quiere que dé, o el primer grupo de promesas es este, Dios promete que si soy generoso me va a ir bien. Cuando Dios me habla acerca de dar, el primer tipo de promesas que aparecen ahí en la Biblia es que Dios dice, si usted es generoso, si usted da, le va a ir bien. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Hermano, hay gente que se fatiga, hay gente que se cansa, hay gente que tiene un trabajo muy duro, que trasnocha mucho ahí, muy duro, pero usted quiere que le vaya bien. Fue lo que dijimos, sea dadivoso, sea generoso. El Salmo 112:5 dice, versión internacional, el Salmo 112:5 dice, bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. El que presta con generosidad dice que le va a ir bien. Aquí hay una promesa. La promesa es, le va a ir bien. La premisa, dar generosamente. Proverbios 22:9, también en nueva versión internacional, es promesa. Está dentro de las más de 8,000 promesas. Y hay muchas promesas que dicen que le va a ir bien. Es un grupo de promesas. Las dividimos en 9. Hay más. El que es generoso recibirá bendición porque comparte su alimento con los pobres. Va de nuevo. La promesa es, vamos a recibir bendición. Dios dice que nos va a ir bien, que vamos a ser bendecidos, pero si somos generosos. Todos los que queremos la bendición de Dios, y no podemos vivir sin la bendición de Dios. Si usted quiere su bondad, si usted quiere que le vaya bien, hermanos, la llave para esto es sea generoso. La Biblia dice que me va a ir bien si yo soy generoso. Es el primer tipo de promesas que está ahí en la Biblia. Dar, ser generoso, me asegura a mí que me va a ir bien. Dios nunca miente. Y Dios siempre va a cumplir sus promesas. Dice, bien le irá al que es generoso. No solamente usted va a ser generoso, sino que sus hijos lo van a ver. No es que yo doy algo y digo, Señor, mire, David dice que a veces toman fotos desde el cielo. Bueno, Señor, tómeme un selfie ahí. Vea que estoy dando, vea. Un hermano me dijo, tenía un carro, hermanos, que para empujarlo estaba feo. Puede ser que usted lo empujaba y se desarmara todo ahí. Se espolvoreara todo. Y decía que lo iba a regalar para que Dios le diera una Pathfinder. Y yo le decía, no, Dios no hace eso. Dios nunca va a hacer eso. Ni es, yo lo doy para que Dios me dé eso. Ahora, si usted tiene eso y quiere darlo para bendecir a un hermano, arregle el carro. Y no regale cochinadas tampoco, hermano. Es algo que me enseñó mi mamá. Haga las cosas que se le agradezcan, dice, o no haga nada. Lo voy a dar, dijo una hermana, le dice a Arturo, pastor, pase a la casa a mi hermano Arturo. Es que ahí tengo unos zapatos, yo creo que le quedan, los iba a botar, dice, pero vaya, tal vez le queden, mejor los bota. Hacemos bazar, hermano, y hay cositas que a veces deberíamos, yo creo que a la hora de pedir para el bazar vamos a tener que dar una bolsa canguro a cada uno. Lo que usted crea que puede traer bueno y lo que no, le regalo una bolsa canguro. Porque, hermanos, uno tiene que dar cosas que yo usaría, ¿cierto? No las uso porque no me quedan, porque ya perdí la fe de que voy a adelgazar esos kilitos o lo que quiera, pero están buenas, a alguien le pueden servir. De hecho, hay gente que hace un mercado de eso. Quiero decirle, hermano, que recogimos más de 200,000 colones en el bazar. Y eso es bueno, no pudimos hacer cenas, no pudimos hacer, pero hubo un medio en que la gente apoyó también. Y está así, eso me recuerda, Patri, me dicen los hermanos que son socios del pago del préstamo o edificadores del reino, hermanos. Hablemos con Patricia porque estamos recogiendo muy poco y necesitamos estar siempre con ese pago. La mutual no perdona, hay que estar pagando. Dicho esto, hermanos, Dios dice que me va a ir bien si yo soy generoso. Lo segundo, hermanos, o el segundo tipo de promesas que hay en la Biblia acerca del dar es, Dios promete bendecir a mis hijos. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? Pongan atención. Bueno, ahí Livni y Víctor tienen sus hijos, Alan tiene sus hijos, ustedes los que tienen aquí, Belinda. Yo quiero que mis hijos sean bendecidos. ¿Se parece a Víctor? Joel se parece a Víctor.
Y la Biblia dice que si yo quiero tener un seguro de bendición para mis hijos, es que le traslade a Dios el riesgo. Si usted quiere que sus hijos sean bendecidos, sea generoso. No piense en que si saca un título le va a ir bien. No piense que si estudia más le va a ir bien. No, puede sacar un título, lo que quiera. La Biblia lo que me dice es que si usted es generoso, a sus hijos le va a ir bien. En Salmo 37, 26, nueva versión internacional. Salmo 37, 26. Los justos están siempre dispuestos a dar, sin esperar nada a cambio, y sus hijos son una bendición. Una versión libre dice, y a sus hijos no les va a faltar nada. Siempre que usted y yo demos, aseguramos que la siguiente generación sea bendecida y que a la siguiente generación le vaya bien. Por eso es bueno dar y ser generoso. Yo les decía ayer a los hermanos que un día estos venía de Heredia, andaba haciendo un mandado, y había un tipo haciendo malabares, y no era Alex, con unos bolos, pero estaba subido sobre una tabla, encaramada en un tarro, y creo que tenía alguna mano dándole vueltas a un plato. Ese chaval era un mago. Me llamó la atención. Está en el centro, hermanos. Y yo me pasé al lado izquierdo para verlo mejor. Y le digo, tome, Melissa, le di un billete. Oiga, el hombre recogió una moneda por ahí, pero cuando vio, gracias Jonathan, de eso es lo que se trata, que me ayuden con eso. Estar a ratos. Cuando vio el billete, el hombre hasta que se chupó el bigote. Yo pude alegrar a una persona. Se lo merecía, era un buen... Me hagan de traerlo a una fiesta de niños, hermano, era buenísimo. Pues ya lo voy a traer aquí para que predique así. A veces estoy en un parqueo, o voy a parquear, no es porque me sobre la plata. Ser generoso no se trata de tener mucha plata. Y un día estaba lloviendo y le digo, vamos a ver qué tan generoso quiere ese muchacho que está cuidando los carros que yo sea. Y lo puse a prueba para mí. Para mí la prueba es, vamos a ver cómo trata a la reina. Y el hombre llegó, estaba lloviendo y él vino, le abrió el paraguas, la llevó a la entrada de McDonald's en Belén, después vino por medio, se ganó una bendición el hombre. Es que hay gente que oigan, no cuidan el carro, no le ayudan a uno a salir ni nada. Ser generoso no es un pago, pero usted debería ser generoso. Los cristianos debemos ser generosos, pero a veces somos los más tacaños que hay, los más agarrados que hay. Recuerda a doña Carlota, ¿verdad? Que rompió como 2 pelotas, más de 100 pelotas. Yo tenía una mujer que era muy religiosa a la par de la casa. No, mejor no, porque aquí puedo irme. De hecho hay una sobrina de ella que nos sigue, de Villa Bonita. Hermanos, la mayoría de bolas de nosotros eran de plástico, que las llenábamos de papel porque estaban hechas leña. Jugábamos en los recreos de la escuela con bolas de papel, también era vacilón. Y cuando lograba comprar una bolilla de hule, que los huilas ni las quieren, y caía en el jardín de esa doña, la vecina, ¡pa! Salía con un puñal de una vecina. Ah, pero ahí el rosario no faltaba. Hay gente, muchos no rezamos el rosario, pero somos revientabolas igual. No somos dadivosos, no somos generosos, no. El cristiano es como el sustaje, hermano, se conoce por su acción. Amén. Entonces, si usted quiere que sus hijos sean bendecidos, si usted quiere que la generación siguiente sea bendecida, hermanos, y toda su familia, aprenda a ser generoso, porque Dios promete que le va a ir bien a los hijos de las personas que dan. Amén. Le estoy dando claves. Si usted quiere creer lo que le estoy diciendo, si usted quiere no cree. Yo aprendí que cuando Dios promete algo es cierto y que Dios es confiable. Lo tercero, el tercer grupo de promesas en la Biblia acerca de dar es que Dios promete bendecir mi trabajo y mi negocio. Ponga atención. ¿Cuántos tienen alguna chambita, algún negocio propio por ahí? Dios promete bendecir su trabajo y su negocio. Dios promete bendecir su trabajo, hermana, en la casa. Las hermanas se quejan y dicen, pastor, es que yo hago y nunca se ve hecho. Y el trabajo de la casa es tan cansado, nadie le paga a uno. Y usted hace, nunca se ve hecho, todos los días hay que hacer lo mismo. Dios promete bendecir su trabajo también, cuando usted es dadivoso. Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. O sea, honra al Señor con sus cosechas, con lo primero que Dios le da. ¿Qué es lo primero que tengo que sacar cuando Dios me bendice económicamente? Mi 10%, mi diezmo. Proverbios 3:9. El 10. Si usted honra al Señor, esta es la premisa,
con sus cosechas y con los primeros frutos, la promesa es: así estarán repletos tus graneros. Recuérdense que es un pueblo agricultor, y tener un granero lleno de frutos y de granos, hermanos, era estar papudo en el banco. Y rebosantes tus depósitos de vino. Honra al Señor con tus frutos, con tus riquezas y los primeros frutos de tus cosechas. Si usted hace esto, o sea, si usted da, si usted es generoso, si le da a Dios lo que le toca, estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino. ¿Qué dice Dios aquí? Va a bendecir tu trabajo. Va a hacer que le rinda el dinero de lo que usted está haciendo. Van a estar sus graneros llenos y rebosante el vino, lo que usted necesite. Y en Proverbios capítulo 11, 25, en Dios habla hoy, Proverbios 11, 25, dice: el que es generoso prospera, y el que da también recibe. Hay gente, Nano es una de ellas, que nunca falta con sus promesas, que nunca falta con y no tiene plata, porque algo aprendió ella por muchos años. Es dar, es ser generoso. Más bien me imagino que más de una vez seguro la pasan por el bolillo porque da más de la cuenta, pero no le falta nada. Entonces aquí hay algo que está pasando. Y no porque esté Víctor, es una persona que yo amo mucho, son muchos años de estar acá. Y hay mucha gente así en la iglesia, hermanos. Hay gente que siempre da y nunca le va a faltar nada. Todos tus trabajos y todo lo que emprendas, Dios lo va a bendecir. Si usted quiere que su negocio prospere, que su trabajo sea en la casa o secular prospere, que sea más rentable, si quiere la ayuda de Dios, ¿cuántos la quieren? Necesitamos la ayuda de Dios en todo lo que emprendamos para hacer las cosas bien. La premisa de su promesa es: la persona generosa tendrá provecho y será bendecida en lo que haga. Todo el que es generoso, todo el que da, Dios lo va a bendecir y va a tener provecho en lo que haga. Deuteronomio 15:10. Lo leo en la Nueva Versión Internacional y en la Biblia de las Américas. Hay que subirse tiene que tener nariz y boca. Gracias, Nelson. No seas mezquino, sino generoso. Y así, si usted no es mezquino, sino generoso, dice, entonces así el Señor, tu Dios, bendecirá todos tus trabajos y va a bendecir todo lo que emprendas. Si usted no es mezquino, sino generoso. Y Deuteronomio 15:10 en la Biblia latinoamericana dice: con generosidad le darás. Y ponga atención: y no te dolerá el corazón cuando lo des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por todo esto, en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Dios te va a bendecir si a usted no le duele dar. Hemos dado 134 diarios aquí en Costa Rica este año. Una de las cosas que a mí me encanta cuando doy, hermanos, aunque a veces saludo con sombrero ajeno cuando llevo diarios en la iglesia, bueno, yo soy el pastor de la iglesia, es, por ejemplo, darle un regalo a mis nietos. La alegría de ellos a mí me vuelve loco. Y si viene el blanco y brincan y se ponen a desarmar, eso en diciembre fue lindísimo en la casa. Eso me encanta. Un día compré un regalo y cuando llego veo a Samuelito jugando con él y digo: Lili, ¿usted le dio el regalo? Sí. ¿Por qué? No sé si me quedó de niño o qué, complejo, pero yo quería verlo cuando lo abría. Ese es el deleite mío. Yo quería ir a comprarle lo que él quería. Por mucho tiempo yo ensayé con mi José. Y con mi José yo lo que practicaba era que muchos tiempos le compré lo que a mí me hubiera gustado que me compraran. Y a mi José no le gustaba. Las granjitas, los muñequitos, carritos. Pero Samuelito ya uno aprendió. Y yo quería verlo y Lili se lo dio así, tan linda. Lili todo tiene que desbaratarlo una vez. Eso, yo lo he aprendido, a veces es bueno, pero me quitó la magia del regalo. Y también cuando voy y doy un diario, hermanos, y la persona, como me pasó una vez, vi una hermana en la calle y le digo: hermana, venga acá, tome. Y me dice: pastor, con lágrimas, andaba pidiendo prestado para tomar café. Eso me llena. Fui donde una persona que tiene una adolescente en silla de ruedas, y cuando llegué, no es de la iglesia, y me dice: pastor, no tenía ni sal en la casa. Y el esposo en el hospital hace 15 días, menos plata. Eso lo hemos logrado usted y yo, hermanos.
Eso es reconfortante. El ser dadivoso es reconfortante. Y Dios promete que va a bendecir nuestro negocio. ¿Sabe por qué Dios bendice esta iglesia, hermanos? Y no hablo solo de lo material, de todo tipo, espiritual. Porque esta iglesia es generosa. ¿Sabe por qué la gente nos busca y nos regala diarios? Porque nosotros somos generosos. Si nosotros no diéramos, Dios no nos va a dar. Estancamos la bendición de Dios. Había un himno que decía, quita la piedra, que el agua va a correr. Y a veces somos una piedra, un obstáculo. Lo cuarto que Dios hace de sus promesas es que Dios dice que si yo soy generoso, voy a ser feliz. Yo soy feliz dando, usted debe ser feliz dando. Cuando traiga la canasta del amor, el bolsito del amor, sea feliz y que no le duele el corazón. Hechos 20:35, la segunda parte, dice, recordando las palabras del Señor Jesús, dice, hay más dicha en dar que recibir. Hay gente que no le gusta este verso, pero sigue siendo cierto. Yo soy más feliz cuando puedo dar. Es más, me cuesta más que me den. Me siento mal cuando me dan. Me hago el chancho como Manimal, ¿verdad? Pero ahora la clínica bíblica me regaló 2 diarios durante el año pasado. Pero me regaló 2 diarios porque ellos tienen diarios para el pastor. Sintieron darle diario a algunos pastores que trabajamos con ellos en programas. Y cuando me pidieron la lista y yo tenía que incluirme, yo no me incluí. Me siento mal. Y llegué allá y me dieron los 6 diarios y me dieron el mío aparte. Y hace poco me llamaron y me dieron otros 5 diarios, creo, a la iglesia. Todos repartimos. Y me dicen, pastor, y aquí hay uno para usted otro día, venga. Igual fui por mi diario. Eso también me ayuda a dar más. Pero la Biblia dice que dar me va a hacer feliz. Recordando las palabras del Señor, hay más dicha en dar que recibir. Y esta es una marca de la madurez de los hermanos. Si usted se siente más satisfecho cuando da, hermanos, usted es una persona que está madura, que está madurando, hermanos. Dar tiene que ser una bendición. ¿Sabe quién es dadivoso? Pichi Salas, el pastor de Dona, mi amigo. Henry es una persona, cuando nosotros estábamos pagando el lote en una de las colectas que hicimos, Henry Salas estaban poniendo el cerámico de la iglesia, estaban recogiendo para el cerámico de la iglesia. Y él le dijo a los hermanos, cuando yo fui allá, hermanos, no vamos a poner cerámico hasta que no recojamos una buena ofrenda para Santana. Y creo que la ofrenda que ya habían recogido para el cerámico, nos la regalaron nosotros para pagar el trimestre del préstamo. Y así muchas cosas. Me contaba el hermano Armando Artavia, que en paz descanse, que una vez que fueron a pasar a una hermana, el camioncillo de Armando, el anaranjado, la llevaron no sé a dónde, si a un precario o algo. Y seguro llevaban latas o muebles. Y dice que Henry se agarró así en el dash del carro a llorar y a llorar desconsoladamente. Eso me lo contaba Armando. Y le decía, ¿qué pasó? Dice, ¿cómo va a dormir esa gente hoy? ¿Qué van a comer esa gente hoy? Él le consiguió el camión y se hizo cargo de todo. La gente dadivosa es feliz. Henry es una persona feliz, es una persona dadivosa. Y sus hijos son muy parecidos. Dios promete que usted va a ser más feliz cuando usted es dadivoso. ¿Estamos bien? Lo quinto, el quinto grupo de promesas que hay acerca del dar es que Dios promete aumentar mi influencia. O sea, mi rango de influencia va a aumentar, mi volumen va a aumentar. La palabra de Dios para todos en Proverbios 11:24 dice, uno da generosamente y acrecienta su haber. Otro ahorra más de la cuenta y más bien acaba en la indigencia. Hay uno que da abundantemente, generosamente y acrecienta su haber. Dios va a aumentar mi influencia, mi haber, lo que tengo. Entre más debe, qué vacilón. Y hay otro que da menos de la cuenta, hermanos, y más bien termina hasta en la indigencia. O sea, no guardó nada. Hay gente que no da porque parece el cuento de la cucarachita mandinga y el ratón Pérez, de mi hogar y mi pueblo. Ay, si compro esto se me acaba. Y si doy esto me quedo sin nada. Y no puedo dar porque no tengo ni para mí. ¿Y qué va a pasar dentro de un año si no tengo plata? Y ahí está. Y hay gente, conversaba ayer con Lili, que a veces no pagan ni sus cuentas, hermanos, porque la cuenta bancaria o lo que tienen no puede bajar de tanto. Y ya cuando siento menos de 100,000 ya me siento mal, tengo que andar eso en la bolsa. O menos de tantos millones en el banco, no puedo bajarlo. Y la doña necesita arreglarse los dientes y anda desmueletada, pero él no puede dar porque tengo que tener tanta plata. Y a veces no pagan ni los recibos porque me siento mal dándolos, porque entonces se me baja la cuenta. Uno da generosamente y acrecienta su haber, pero otro ahorra más de la cuenta y acaba en la indigencia.
El mundo de quien es generoso, hermanos, se ensancha más bien cada vez más. Y el del tacaño se reduce cada vez más. Si usted quiere que su mundo se ensanche, aprenda a ser generoso, hermano y hermana. Y si quiere que su mundo se encoja, sea tacaño. Cuando usted quiere ver menos posibilidades, cuando tiene problemas, menos salidas y sentirse más encerrado, sea tacaño. Porque entre más generoso sea, más grande va a ser su mundo. Más gente va a bendecirnos. Esos diarios que nos mandaron el año pasado, 20 diarios, alguien leyó en Facebook, nos mandó, nos escribió y dice: queremos hablar con ustedes, y me pidieron el pastor mío, me llamaron, le expliqué. Resulta que hasta el plan PIS había ido esa persona. Es una persona que le gusta eso del dar y todo, y me dice: yo quiero ayudarles con 15 diarios. Después nos vemos personalmente y me dice: yo les voy a dar 20 diarios. Y creo que un día Jesús prometió que nos iba a dar un poco más de diarios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque está viendo que estamos haciendo algo. La pregunta fue: ¿qué está haciendo la iglesia durante esta pandemia? La iglesia, vea qué bonito esto, hermanos, se lo digo de corazón, se me ocurre ahora. La iglesia no ha dejado de hacer lo que ya venía haciendo. Nosotros empezamos a recoger diarios antes de la pandemia. ¿Ven? La pandemia no nos agarró desprevenidos. Ya estábamos trabajando. Nosotros empezamos a grabar antes de la pandemia. La pandemia lo que hace es que queramos invertir más, porque vimos que esto llegó para quedarse. Y porque está llegando a más gente cada vez más, las predicaciones, los anuncios, etcétera, etcétera. Lo sexto que Dios dice acerca de las promesas es que al final voy a tener más. Dios promete, pónganme atención a esta promesa, hermanos. No le den miedo a dar, porque Dios promete que si usted da, al final usted va a tener más bien. Pastor, bueno, es una promesa de Dios. Lucas capítulo 6, verso 38. La Nueva Traducción del Viviente. Eso es parte de la economía de Dios, hermanos. No damos para recibir, damos para ser de bendición a la gente. Para eso es que damos. ¿Puede ganarle a Dios en cuanto a dar usted? No. Nadie puede ganarle a Dios en cuanto a dar. Nosotros damos y Dios nos va a dar más. Dios promete que si usted da, al final va a tener más. Lucas 6, 38, Nueva Traducción del Viviente, dice: den y recibirán. Lo que den a otro les será devuelto y completo, apretado. Lo que usted den a otro, Dios lo va a dar, pero apretado. Usted lo da, pero Dios lo va a agarrar y lo va a apretar. ¿Alguien aquí fue a coger café alguna vez que no sea de la taza? ¿Alguien cogió café? Toda la vida. Bueno, hay algunos que nos hace falta cafetal aquí. Cuando usted va al cafetal, generalmente hay canastos de una cajuela, se mide por cajuela. Antes se vendían la papa por cajuelas, en los estancos, por cuartillos. Y la gente echaba la cajuela, hermanos, y no era al ras, era con copete. Movían el cajoncillo de la cajuela, un cuadrado completo, y aparte que lo movían para que se acomodara bien el café, le dejaban copete, retana, qué cáscara. Eso es lo que Dios promete. Cuando yo veo esta promesa, yo me imagino las cogidas de café. Él dice: den y recibirán, y lo que den a otros les será devuelto por completo. Eso sí, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. No va a caer en el suelo, va a caer sobre sus regazos. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Dios promete que si usted da, al final va a tener más bien. Así que, hermanos, le estoy diciendo: demos. Lo que yo le estoy diciendo hoy es que el cristiano tiene que ser dadivoso, generoso, y no estar pensando ni en cuentas ni en números, porque usted no vive por fe. Porque al final nunca va a alcanzar. Cuando usted le hace números a los gastos, nunca va a alcanzar. ¿Alguien aquí ha hecho un presupuesto alguna vez? Yo tengo uno en una computadora y le hago la Z del zorro, nunca alcanza. Pero ahí lo tengo. Porque yo tengo que probar que lo que yo pago por mes y lo que necesito no es equivalente a las entradas. Solo Dios puede hacerlo. Y eso ha sido por más de 40 años de servirle al Señor, hermanos. Más de 40 años de convertido. Dios ha sido fiel y bueno, hermano Ramón, así es. La forma en que usted dé a otros es la forma en que Dios le va a dar. Usted puede dar sin amar, pero nadie que ame puede vivir amando sin dar. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Cuando usted ama, usted da. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y usted sabe lo que dio. Amor se escribe D-A-R, dar. Tanto amó Dios al mundo que nos dio
a su único Hijo. Proverbios 11:24. Unos dan a manos llenas, dan generosamente y reciben más de lo que dan. Y otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Ahora hay muchos grupos de venta, Oriflame y un montón de cosas, y a usted le prometen un montón de cosas. Y algunos, a veces llevan algunos vendedores que tienen años, porque han hecho como una cartera atrás, y lo que vendan los otros, pues también genera ingresos suyos. Usted hace un grupo de ventas. Pero la verdad es que son buenos cheques de la gente que tiene muchos años de vender ahí. Y a Dios no le creemos. Pero estos grupos de bebidas y de todo, está bien, sí, usted va a ganar algo. Pero yo le estoy hablando de algo que es cierto, en lo cual usted puede confiar, hermanos, en que cuando Dios promete algo lo va a hacer. Y Dios tiene múltiples promesas, y dentro de ellas para mí una de las más valiosas es que le va a ir bien a mis hijos. Que mis hijos van a ser bendecidos. Cuando usted da, y Dios promete que si usted da, al final va a tener más. ¿Estamos bien? Proverbios 19:17. Entonces yo soy el que determino cómo Dios va a bendecir mi vida. Palabra de Dios para todos, Proverbios 19:17. Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor, y Dios mismo lo recompensará. Entonces dar es una inversión, y Dios siempre paga lo que promete. Dios siempre va a pagar lo que promete. Cuando usted da generosamente, a Dios le está prestando, y Dios siempre paga lo que promete. Séptimo grupo de promesas acerca del dar. Dios dice y promete que si usted es generoso y que si usted da, Él promete suplir todas sus necesidades. Ahora vamos a tener papelitos de afiliación. Y de verdad yo he ido a muchos charlas de ventas y todo, hermano, y le promete a un montón de cosas. Yo le estoy diciendo algo que Dios promete, no yo. Y nosotros, lo primero que dijimos acerca de las promesas de Dios, Dios quiere que usted aprenda a vivir de acuerdo a sus promesas, y Dios promete suplir todas mis necesidades. Dios dice, si me pones primero antes que tu dinero, si usted no es tacaño, sino generoso, yo supliré todo lo que necesites. Filipenses 4, 17 al 19, perdón, 17 y 19. Filipenses 4, 17 y 19. Dios promete suplir todas mis necesidades. En la Nueva Traducción del Viviente, Filipenses 4, 17 y 19. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Está hablando de la ofrenda especial que le lleva a Epafrodito a ellos. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Y este mismo Dios, el 19, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Ellos recogen una ofrenda para bendecir a Pablo, la lleva a Epafrodito, es olor fragante, agradable a Dios, eso es la ofrenda, y dice que no porque tengan necesidad ni nada, pero Dios va a suplir todo lo que necesiten. No dice que todo lo que codicie, dice todo lo que usted necesita, Dios lo va a suplir, si usted es generoso. Así que deje de hacerle números a todo, al dinero y todo, porque Dios prometió que si usted es generoso, Él va a cumplir todas sus necesidades. Hermano, necesito decirle algo. ¿Se acuerda cuando empezamos hablando de esto? Hablamos de la confianza en Dios. Dijimos el miedo de la gente a salir, a congregarse, a reunirse, pero que andábamos en un lado y en otro, y ahí no nos daba miedo. Está la restricción vehicular, pero usted sube al bus y está full varilla, full asientos, y ahí no hay miedo de contaminarse. No entiendo, pero esas son las cabezas pensantes del gobierno. Pero dijimos, los cristianos hemos predicado acerca de promesas de Dios por muchos años, desde que yo me convertí. Y eso se ha basado en nuestra predicación, porque eso se llama fe. Fe es vivir las promesas de Dios, eso es fe. Y si no podemos salir, si no creemos que Él es nuestro sanador, si yo no creo que Dios tiene la fecha de mi muerte ya, y que nadie se adelanta, hermano, sino que cada quien se muere cuando Dios dice, y que cuando Dios determinó la fecha en que yo me muero, Ramón, ya Él sabía que venía la pandemia. Entonces yo me cuido, me pongo mascarilla, me aíslo, el saludo a distancia y todo, pero al final la última palabra la dice Dios, y hablamos entonces de las promesas de Dios. Entonces Dios dice, plaga no tocará tu morada. ¿Es una promesa o no es una promesa?
Entonces, o dejamos de predicar la Biblia o la creemos. O creo una parte o creo toda la Biblia. Cuídese, guárdese. Pero hermanos, créale más a Dios. Que al fin y al cabo esto todos los días cambia. Al principio, ¿cuál mascarilla? La gente es tonta, que el mismo ministro lo decía. Después sí, las caretas, después ya las caretas no, y después ya las mascarillas, y ahorita sale algún vivo inventando otras cosas, zapatos de cristal algo va a salir, hermano. Dios promete suplir todas sus necesidades. Esas son las promesas. Proverbios 28:27. Al que ayuda al pobre no le faltará nada. Nueva traducción del Viviente. Al que ayuda, al que es generoso, nunca le va a faltar nada. Dios promete suplir tus necesidades. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza, dice, serán maldecidos. 2 Corintios 9:7. Nueva traducción del Viviente. Cada uno debe decidir en su corazón, porque dar es una decisión. Yo decido ser dadivoso. Tengo que decidirlo. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Alguien dijo amén? Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con ustedes, para compartir con otros, perdón. No den de mala gana ni bajo presión. Si a un Diego Campos o la iglesia Pozos de Agua Viva lo presiona a dar, y tiene que dar, y va a recibir 10 veces más, y dé, y siempre, no dé, porque eso no vale. Dios no quiere que dé bajo presión. También dice que ninguno dé por necesidad. Señor, voy a dar este gajo para que Dios me dé una pafande, tampoco. Señor, voy a dar esto porque necesito que usted me supla para una operación de glúteos y de... No, nadie da por necesidad, nadie da bajo presión. Si yo me siento presionado por alguien a dar, mejor no dé, de nada vale, hermanos. Dios quiere que usted no sea tacaño, pero quiere que usted dé con alegría. Dios garantiza que va a suplir tus necesidades. Póngame atención, Dios pone su firma en la Biblia y dice que Él va a suplir todas sus necesidades cuando usted da. Hay un seguro que tiene cubierto todo eso. Si lo dile fati, ponle firma, decía la patada. Si lo dice la patada, póngale la firma. Y yo digo, si lo dice la Biblia, póngale la firma. De eso se trata el tema de las promesas de Dios. Número 8. Dios promete multiplicar lo que yo dé. Oiga otra promesa. Si yo doy, Dios promete multiplicar lo que yo dé. La historia de Jesús alimentando a los 5,000 es la historia más fantástica acerca de esto. Hay 5,000 personas, ya es hora de comer, no hay comida. Pero Andrés le trae un muchacho que tiene unos cuantos peces y unos panes. Dije panes, no pances, ¿verdad? Panes. Y siempre me ve cuando voy a decir eso. Y Dios los multiplica, alimenta a 15,000 y todavía a 5,000, perdón, sin contar mujeres ni niños. Dice 5,000 hombres. Y todavía sobra. Lo tomó, lo partió, lo bendijo y lo multiplicó. Ahora, ¿qué es lo que usted más necesita en la vida? Pastor, yo no puedo servir al Señor porque me falta tiempo. Dele tiempo al Señor. Dios va a multiplicar lo que usted le dé. Si usted necesita tiempo, dele tiempo. Si usted necesita energía, dele sus energías al Señor. Él siempre está ahí, y hace las cosas como empujado, como le dicen. Dele su energía al Señor, sírvale al Señor. Si usted necesita dinero, dele dinero al Señor. Yo no le estoy hablando de estas promesas tontas. La gente me conoce aquí por muchos años. Pero definitivamente es cierto que cuando yo le doy a Dios, Él va a multiplicar lo que yo le dé. Si le doy peces, Él va a hacer mucha multiplicación con los peces. Si le doy panes, Él va a multiplicar los panes. Si yo le doy mi diezmo al Señor y mi ofrenda, invierto en el plan PIS, invierto en las misiones, hermanos, o soy un socio colaborador, hermanos, Dios va a multiplicar lo que yo dé. Eso es una promesa que Él dice en la Biblia. 2 Corintios 9:10 dice, Dios es el que da semilla al que siembra y da pan al que se alimenta. De igual manera, Dios le dará a ustedes muchas semillas y les hará crecer esas semillas para que tengan una gran cosecha con la generosidad que tienen, más bien para que den más. ¿Cuántos quisieran dar más? Bueno, Dios promete que va a multiplicar esas semillas. Cuando usted siembra una semilla, ¿alguien ha sembrado algo aquí alguna vez? Que no sea un guampirolazo. ¿Alguien ha sembrado algo? Cuando usted siembra una semilla, usted no recibe una semilla. Cuando usted siembra una semilla, recibe muchas semillas. Si usted siembra un grano de maíz, David, si no se lo comen las vacas, usted recibe muchos mazorcas de lote. Y vamos a hacer chorreadas, ¿se acuerda, David?
Y después otro día dice David, se pasaron las vacas y me dejaron sin maíz. Ese no fue el sueño. Pero usted en una mata de maíz, usted no sembró una semilla y sale una semilla. No es que yo recibo lo mismo. Cuando yo siembro, como debe ser, una siembra y una cosecha natural, una siembra y cosecha sana, bíblica, usted va a recibir más de lo que Dios. Y Dios promete, hermanos, que si usted da, Él va a multiplicar lo que yo dé. Usted sale una mazorca de maíz y no tiene un grano, tiene 100 granos. Y hay 4 o 5 mazorcas en una mata, hermanos, sanita. Porque usted sembró una semilla. Dios da semilla al que siembra. Si usted no siembra, Dios no da. ¿Por qué Dios nos ayuda y nos bendice con diarios? Porque nosotros damos diarios. ¿Para qué Dios nos va a dar si no damos? Entonces yo le digo, hermano, siempre traiga ofrenda a la iglesia. Siempre que se recoja la ofrenda a la iglesia, dé. No le estoy diciendo cuánto, pero Dios va a multiplicar lo que usted dé. Ahora, si usted no tiene plata para dar a la ofrenda, no firme un cheque, no pase la tarjeta, no haga nada de eso. Pero sí le voy a decir algo. Junte esas monedas de 5 colones que usted ve en la calle, junte esas monedas que están en la repisa y usted no tiene nada. Pero usted viene y dice, Señor, tú sabes que esto es lo único que tengo. Yo sé que usted me va a sacar adelante, esto es lo que tengo, 10, 15 colones. No sé si en la iglesia lo contarán, porque en las finanzas de la iglesia eso no va a ser significativo, pero en las de Dios sí. Porque Dios vio que usted quería dar. Y no se trata de 1 millón, gloria a Dios, para las finanzas de la iglesia. Se trata de que usted quería dar. Y no juntamos monedas, no recogemos monedas de la refri. Los huilas juegan. Antes por lo menos hacíamos esclavitas de monedas, ahora nada, es con 5, ¿se acuerda? Y 10. Yo chiquitillo agarré 5 colones, un billete, y me compré un jugo del campo y unas galletas y me sobraron 2.75. Pero eso no alcanza para nada. Por eso no lo usamos. Pero si yo tengo el corazón dadivoso, que es lo que Dios quiere cambiar, yo voy a recoger esas monedas y digo, Señor, hay cultos en que yo no doy nada. Y Él da semilla al que siembra. Entonces voy a juntar eso y lo voy a traer. Lo que le digo es siempre traiga. No le hablo de cantidad, le digo siempre traiga. Porque Dios quiere un corazón dadivoso y Él va a multiplicar lo que yo dé. Ustedes tendrán, 2 Corintios 9:11, toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. La ofrenda que ustedes envíen con nosotros motivará a muchos a dar gracias a Dios. Ustedes van a tener toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. Decía el pastor Rick Warren en Iglesia con Propósito, él escribió un libro que se llama Una vida con propósito, se hizo millonario. Nada más que él recibe un porcentaje pequeño y más del 90% lo da a la iglesia, a la obra, a las misiones en África, para hacer pozos y para evangelizar y en América Latina y todo. Y él decía, ¿por qué Dios me bendijo así? Alguna gente me pregunta, con ese libro, dice, porque Dios sabía que yo soy generoso. Y Dios lo bendijo. Fueron muchos millones. Está escrito en más de 100 idiomas y solo en inglés ha vendido más de 40 millones. Es un bestseller después de la Biblia. ¿Y por qué Dios lo bendijo así? Porque Él es generoso. Ahora, hermanos, Dios puede bendecirte económicamente. Voy a decirle no. Si usted es de las personas que dicen, no, es que si doy esto a la iglesia no me alcanza. Y si doy esto para el Señor no me alcanza. Si usted es de las personas que inmediatamente que se dice algún plan, usted dice, yo quiero dar y voy a dar, usted está capacitado para que Dios lo bendiga económicamente. Hablaba él de un testimonio, le hablo de Iglesia con Propósito. Dice que una vez tenía que pagar la matrícula de la universidad y eran $500. Y entonces él dice, no tengo $50, ese es el diezmo. Y entonces dice, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces dice que hizo una carta y lo mandó a Sociedades Bíblicas Americanas. No puede hacer nada, dice, entonces mejor voy a bendecir. El papá lo enseñó, el papá era pastor, el papá les daba 3 sobres, uno decía diezmo con $1, otro decía ofrenda y otro para usted. Y así era como les daba el papá, los enseñó desde pequeños. Y entonces dice que les mandó, dice, oren por mí, necesito pagar la universidad, soy un joven universitario. El fin de semana lo invitaron a predicar a una convención de iglesias de jóvenes, estuvo predicando, dio 4 sermones. Al final dice el pastor, vamos a recoger una ofrenda para el hermano Warren, un joven. Y recogieron una ofrenda y le dieron un cheque de $565. ¡Wow! Los $500 de la matrícula y el diezmo del Señor. Todo me lo reparó el Señor. Y Él ha dicho eso, cuando usted quiere tiempo, necesita tiempo, siempre tiempo. Cuando necesita energía, de energía. Si usted quiere saber si usted es una persona capacitada para que Dios desate bendición material, mírase cómo es usted para dar. No es si de vez en cuando doy, no es que cuando doy no me duela, soy una persona dadivosa, me llama la atención dar,
Me encanta dar. Yo quisiera tener mucho para dar. Me transforma cuando veo una necesidad y quiero suplirla. Cuando recogen el sueño de Navidad. Cuando hay una persona que se quedó sin casa, hermanos. Esa es una persona que Dios quiere bendecir. Dar no es una deuda que tengo. Dar es una semilla que yo siembro. Y lo siembro en fe. Y Dios no quiere mi dinero. A Dios no le interesa su dinero, hermanos. Dios lo que quiere es enseñarme a dar. Enseñarme a confiar. Por eso Dios dice que dé. Porque Él quiere que yo confíe en Él y que sea parecido a Él y me vuelva generoso. 2 Corintios 9:6. Recuerden esto. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. En otras palabras, yo puedo decidir con mi manera de dar cuánto quiero que Dios me bendiga. El tamaño de la cosecha va a determinar el tamaño de la siembra. Confíe en Dios y dele a Dios y Dios lo va a bendecir de acuerdo a su fe. Conforme a su fe le dará dado, conforme a lo que usted da, sea generoso y Dios va a multiplicar lo que usted dé. Nunca le va a faltar nada y sus hijos van a ser bendecidos. Eclesiastés 11:1. Eclesiastés 11:1, lenguaje actual. Dale de comer al hambriento y un día vas a ser recompensado. Echa tu pan sobre las aguas y con el tiempo se te devolverá. Hay una demora siempre entre siembra y cosecha, porque Dios quiere que durante ese tiempo usted confíe en Él. No es que yo le doy, jalo la palanca como una máquina expendedora y sale las picaritas o la Coca-Cola. No, se siembra en una estación, se recoge en otra estación. Si fuera inmediato que yo doy y llego a la casa y hay más, no necesitaríamos fe, pero Dios dice que debemos vivir por fe y que el justo por la fe vivirá. Podemos dar por razón, por razonamiento, o podemos dar por revelación. Dar por razón es cuando yo sé que tengo tanto en el banco que yo doy esto y lo que me sobra. No, hermanos. Si usted da por revelación es, Señor, ¿cuánto usted quiere dar a través mío? Señor, ¿con cuánto quiere bendecir la obra? ¿Con cuánto quiere bendecir la iglesia? Yo no tengo pensado hablar sobre el dinero, es solo un tema, hermanos. Pero definitivamente, si es un tema del que más Dios hace promesas, hermanos, debería ser un tema muy importante en la iglesia. Y yo quiero que a usted le vaya bien en todo campo y que seas bendecido en todo y tenga salud, también en lo económico, así como prospera tu alma. Y el punto número 9 acerca de la razón para dar es porque Dios promete almacenar en el cielo lo que yo dé. Hay una cuenta allá en el cielo para todos los que dan. 1 Timoteo 6, 18 y 19. Nueva traducción del viviente. 1 Timoteo 6, 18 y 19. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán un tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida venidera. Más importante que su cuenta de ahorros y cuánto usted guarde y cuánta confianza tengo en eso, es empezar a invertir en una cuenta en el cielo. De eso siempre vamos a necesitar, de que cuando usted llegue a pedirle al Señor, tenga la cuenta llenita. Eso es importante, con confianza. Lucas 16:9, nueva versión internacional. La otra es la nueva traducción del viviente. Lucas 16:9. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas o del mundo. Eso es lo que usted y yo ganamos en el mundo. El dinero, el salario. Para ganar amigos, para el cielo. A fin de que cuando falten estas, haya quienes los reciban y a ustedes en las viviendas celestiales. Si usa su dinero para que la gente venga a Cristo, hermanos. Si usted usa su dinero en la obra y comparte y es dadivoso, invirtiendo en su eternidad, si invierte en otros para que vayan al cielo, todo esto va a estar en una cuenta. Eso es lo que Dios promete en la Biblia. Nada nos vamos a llevar al cielo. ¿Cuántos lo sabían? Pero sí podemos mandarlo por adelantado. Nada nos vamos a llevar cuando nos muramos, pero sí podemos mandarlo por adelantado. ¿Cuándo? Cuando yo doy, cuando soy generoso. ¿Cuál es la premisa entonces? Si Dios es primero con mi dinero y soy generoso con otros, invierto en buenas cosas y ayudo a otros a venir a los pies del Señor, me van a suceder estas 9 cosas que hemos hablado hoy. Dios promete que me va a ir bien. Lo queremos. Dios dice que va a bendecir a mis hijos. Dios dice que va a bendecir mi trabajo o negocio.
Dios promete que seré más feliz. Dios promete que al final voy a tener más. Dios dice que va a suplir todas mis necesidades. Dios promete multiplicar lo que yo le dé y Dios promete almacenar en el cielo lo que yo dé. En resumen, ¿realmente yo creo en estas promesas? ¿Perdón? ¿Usted cree realmente en estas promesas? ¿Yo realmente creo que Dios cumplirá mis promesas? Déjeme decirle algo. La realidad es que usted y yo creemos lo que practicamos. Porque si no lo ponemos en práctica, si no le damos al Señor lo que es de Dios, si no damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, usted no está creyendo a Dios. Usted cree que Dios es bueno para salvarlo, pero no es bueno en todo lo demás que promete. Y Dios promete que le va a ir bien a sus hijos, a usted, y que va a suplir sus necesidades. Malaquías 3:8 dice: ¿acaso puede el ser humano robar a Dios? Pueden ustedes me están robando, dice. Y todavía preguntan: ¿en qué te hemos robado? Dicen: los diezmos y en las ofrendas. La nación entera me está robando y por eso cae una maldición sobre ustedes. El Señor Todopoderoso, dice, el Todopoderoso, el que todo lo puede, dice: traigan todos sus diezmos al granero del templo y así habrá alimento en mi casa. Y pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas de los cielos. Es la única vez que Dios dice que lo prueben. Y dice: si usted da su diezmo, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre de todo. Alejaré las plagas de sus campos y las pandemias para que no destruyan sus cultivos. Eso lo hace Dios, no lo hago yo. Dios es el que abre las ventanas de los cielos. Dios ahuyenta toda plaga de mi vida y sus viñas produzcan frutos. Lo dice el Señor: lo que usted haga produzca fruto. Así que el dinero que usted no le da a Dios, hermano, usted no lo va a gastar, porque nadie puede gastar lo que es de Dios. Póngame atención. Usted cree que usted se está ahorrando dinero porque no le da a Dios su diezmo. Usted no lo gasta, se le va a ir en un problema médico, se le va a ir en un arreglo de la casa, algo se le va a descomponer. No es una maldición, simplemente yo estoy tomando algo que es de Dios y nadie gasta lo que es de Dios. Alguien, hace años, el hermano Armando tenía una empresita, el mismo que hizo el traslado de la gente, que fue con Henry, y la iglesia tenía que pagar una plata, como recogíamos aquí por trimestre. Y entonces el hermano Armando se puso a ver y dice: bueno, si yo doy esta plata a la iglesia, a la asociación, para que paguen el lote, yo lo puedo deducir de los impuestos. Y entonces nos dio una ofrenda, no podemos pagar, y nos dio el pago del trimestre, eran como 115,000 que le pagamos a don Mario. Y él lo dedujo de los impuestos. Déjeme decirle algo: ¿usted qué prefiere? ¿Dárselo al Señor y que Dios lo bendiga? ¿O no dárselo al Señor y que el diablo se lo robe? Se le va a perder de alguna manera, hermanos. La Biblia dice que hay jornalero que está echando su jornal en saco roto. De por más es que se levanten en la mañana y que hagan, porque si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. El dinero que usted no le da al Señor se le va a ir en otras cosas, en arreglos, en cosas que empiezan a descomponerse, porque nadie va a gastar el dinero del Señor. ¿Por qué Dios nos pide que demos si de Él es el oro y la plata? Termino con este pasaje, Deuteronomio 14:23. Deuteronomio 14:23. ¿Por qué Dios me pide que dé si Él no necesita? Deuteronomio 14:23 me dice: el espíritu por el cual Dios dijo que diezmaras. El diezmo es, dice, para que aprendas a poner a Dios en primer lugar en tu vida. Dios nos pide el diezmo. ¿Por qué? Porque lo primero que yo recibo de mi salario es lo que es de Dios. Y entonces el diezmo dice que es para que aprendas a poner a Dios en primer lugar en tu vida. No mis gastos, no mis compras, sino a Dios. Y estas son las promesas sobre dar, hermanos, en 9 grupos. Y es necesario reafirmar nuestra vida en eso, porque lo que es las promesas que Él tiene en la Biblia se van a cumplir. Amén. Si confía en Dios en esta área acerca del dar y la generosidad, usted estaría abriendo puertas en todas las demás áreas de la vida. ¿Estamos? En otras palabras, Víctor, hasta es un negocio darle a Dios. Promete tantas cosas, pero es que no hemos agarrado el hilo, Isabel, del asunto de saber que Dios va a cumplir todo lo que promete y que hay muchas promesas en la Biblia acerca de todo. Amén. Vamos a orar. Señor bueno y Padre de la gloria, te alabamos y te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra y por lo que tú has enseñado.
Y te pido, Dios, que tú bendigas a cada hermano. Bendiga sus finanzas, bendice sus trabajos. Ayúdalos a ahorrar, Señor. Pero ayúdanos a aprender a vivir en tus promesas, a conocer tus promesas, a saber que hay un seguro que tiene cobertura sobre todos sus temores y que si aprendemos a dar, Señor, vas a suplir todo lo que necesitemos. Vas a dar abundantemente, vas a recibir más, vamos a guardar, a mis hijos les va a ir bien. Ayúdanos a creer en ti y a creer en lo que tú dices, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Si Dios quiere, la próxima semana estamos hablando sobre las promesas de Dios en el miedo a fallar, en el miedo a caer. Y hay mucha gente que dice que no la necesita. No, hermanos, cuando yo le pregunto a usted, ¿alguna vez usted ha tenido como un cierto temor de hacer una presentación en su trabajo? De no estar a la altura de lo que el jefe dice, de hacerle algo y quedar mal. ¿Alguna vez ha pensado en que cómo quedarle bien al suegro o a la suegra o tengo que ir a hacer un trabajo y irán a estar contentos? Eso es miedo a fallar. Y cuando tenemos miedo a fallar, la Biblia tiene un montón de promesas en su palabra. Y el siguiente domingo, si Dios quiere, vamos a hablar las promesas de Dios acerca del futuro. Deje de tener tanto miedo, porque Dios ya está en el futuro. Amén. Y todo el control lo tiene Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con todos. Y gracias a los hermanos también que están en sus casas. Gloria a Dios por todo.